manera de hablar. Sigan, familia, sigan. Sigan, llegó la familia Restrepo. Un aplauso para Papá Dios por la familia. Venga. Sigan. Bienvenidos. Aquí adelantico hay puestos y que, pero ahí tienen ahí también. ¿Y qué pasó con Jairito? ¿Viene en camino o qué? Hoy no viene. Se quedó en la casa. Bueno, listo. Siéntense, bienvenidos. Entonces, familia, ¿me están entendiendo lo que necesitamos hacer? Hay que cambiar el lenguaje. Por eso hemos venido hace tiempo hablando sobre la importancia del lenguaje. Tenemos que cambiar la manera de hablar, porque ya hemos dicho que con las palabras atamos. ¿Se acuerdan del ejemplo que hablamos hace como 1 o 2 meses de Jacob con su esposa? Que llegó y dijo, la persona que se haya robado los ídolos de mi tío se muere. ¿Y quién se había robado los ídolos? Su propia esposa. Su mujer se murió. Entonces, en conclusión, ¿quién mató a la esposa de Jacob? Él mismo. Y entonces usted y yo estamos hablando posiblemente mucho lenguaje y estamos orando de esa forma. Y entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo cuando usted y yo oramos de esa forma? El Espíritu Santo no puede hacer nada. Por eso yo le quiero animar a que usted se deje meter en la crisis para cambiar su lenguaje, para que aprendamos a hablar el lenguaje de Dios, para que aprendamos a creer lo que Dios dice. Señor, si tú quieres, danos el local del lado. No. Señor, en el nombre de Jesús, ese local es nuestro en el nombre de Jesús. Y así he aprendido a orar y ahí está. Un resultado. Las palabras tienen poder. Entonces, ¿por qué Abraham? Estamos en el capítulo 12 de Génesis, familia Restrepo, si llegaron ahí con Biblia, les prestan alguna Biblia, por favor. Dice que Abraham en el versículo 4, ¿qué hizo? No, su merced allá. Pero gracias, su merced ya les prestaron, gracias. Jehová, no, ¿él qué hizo? Se fue. Ahora, Abraham se fue ¿a qué? ¿A qué se fue? A hacer lo que Dios le había dicho. Así que ahí es donde yo quiero. Ahora vamos a ir a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Muy importante esto, familia, para que nos vayamos metiendo en esta onda de la transformación de nuestro lenguaje y de nuestra mentalidad. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Estamos hablando de heredad. Estamos hablando de que usted y yo tenemos una herencia. Y esa herencia, usted y yo estamos llamados ¿a qué? Cuando usted recibe una herencia, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Es tomar posesión. Pero ¿qué pasa cuando una persona es objeto de herencia, pero es menor de edad? ¿Qué dice la ley? Que no la puede recibir. O sea, cuando estamos diciendo que es menor de edad, es que estamos diciendo que es ¿qué? Inmaduro. No está maduro para recibir esa herencia. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si usted y yo somos inmaduros en las cosas de la fe, ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice? No me la puedo entregar, Manuel. ¿Por qué? Porque usted está hablando como niño. Usted está reaccionando como niño. Usted hizo una pataleta. Su ego está dolido y usted hizo esto. Manolito, y entonces el Espíritu Santo dice, yo quería darle a usted, yo esperaba que usted ya se comporte como maduro. Cuando el joven cumple 18 años, al otro día, ¿qué hace el juez? El juez dice,
tiene edad para recibir lo que le corresponde. Mientras tanto, no. Ahora la pregunta es, ¿tiene usted madurez para recibir lo que Dios tiene para usted? ¿Qué lenguaje está hablando usted? Frente a la crisis, ¿cómo está reaccionando? ¿Le estamos echando la culpa a otras personas? ¿Nos estamos justificando? ¿Estamos alcahueteándole al marido, alcahueteándole a la esposa, alcahueteándole a los hijos, alcahueteándonos a nosotros mismos? ¿Estamos dejándonos meter en la crisis? ¿Estoy permitiendo revisar cómo estoy manejando mi dinero? ¿Cómo estoy manejando mi vida sexual? ¿Qué dice Dios respecto de esto? ¿Qué dice Dios respecto de la lengua? Y si yo empiezo a hablar palabras y actitudes maduras, entonces ¿qué empieza a suceder? Que como adulto y como maduro, Dios empieza a darme lo que me corresponde. ¿Por qué usted y yo de pronto no tenemos lo que Dios nos ha prometido? Porque el Señor dice: Manolito, eres un niño, todavía estás con pataleta, andas cuidando tu ego, estás buscando que te den cariño y que te reconozcan y que te abracen. Nadie te puede decir nada porque te pones molesto. Cuando Ana Lucía te dice alguna cosa, pegas un grito en la casa. Entonces, como eres niño, necesitas un ¿qué? No, Un tutor. un formador. ¿Qué es un tutor? Otro que decida por usted. ¿Usted quiere que otro decida por usted? ¿O usted quiere agarrarse lo que ya le corresponde? Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice allí? Así Abraham, ¿qué hizo? Creyó a Dios. ¿Qué creyó? Creyó lo que Dios le había dicho. ¿Qué le dijo? Váyase. Si usted se va, si usted suelta cosas, si usted entra a la madurez, lo quiero sacar de la comodidad y lo quiero llevar a un lugar donde yo le voy a dar leche y miel. Pero tiene que salir de su comodidad. Pregunto, ¿a quién le gusta salir de la comodidad? A nadie. Porque hemos generado alrededor nuestro pequeño espacio de confort. Y cada vez que alguien nos afecta ese confort, entonces ¿qué hacemos? Reaccionamos. Y nos acomodamos a eso pequeño. Cuando Dios quiere que usted y yo nos lancemos ¿a qué? A cosas grandes. ¿Usted necesita más fe? Sandrita, ¿qué dice? Que sí necesita más fe. ¿Qué dice Belio? Tú necesitas más fe, ¿cierto? Pues no, eso es lo que la Biblia dice. Qué pena con Sandrita y qué pena con Don Evelio. La fe ya la tienes. Lo que tienes que hacer es ¿qué? Desarrollarla. Porque dice la Biblia que Jesucristo puso en el corazón de Sandrita la fe de Jesucristo. Y el Espíritu Santo colocó en mí la fe de Jesucristo, dice la Biblia, según la medida que le fue dado a cada uno. Entonces yo no tengo que estar, ay, Señor, a Juan le diste 3 gramos y a mí me diste 1. ¿Vamos? Entonces yo no tengo que ponerme a mirar que porque a él le dio 3 a mí no me dio sino 1. Es que Dios me dio a mí 1. Y yo voy a agarrar ese grano y lo voy a multiplicar. El granito de mostaza, la semilla, ¿cómo es de grande? Pequeño. Pero después de que usted se atreve a sembrarla y a perseverar y a esperar, un día ese granito de mostaza, que es más pequeño que la cabeza de un alfiler, no sé en términos de dimensión, ¿cuánto es eso, monseñor? Jaimito, ¿cuánto será el diámetro de un? Don ingeniero Ludwig Molina, él debe saber. Está escuchando en Oklahoma, a ver si de pronto lo escribe por ahí. ¿Cuál será el diámetro de la cabeza de un alfiler? Así es de grande, un grano de mostaza. Pero ¿se convierte en qué?
en un árbol tremendo que dice la Biblia, aún sirve para dar sombra y sirve para que animales vengan a habitar en él. Luego no necesitamos más fe, porque usted anda pidiendo lo que ya tiene. Lo que pasa es que ¿Por qué pedimos más fe? Porque fuimos programados para pedir más fe. ¿Quién nos enseñó eso? No está en la Biblia. Lo que la Biblia dice es que yo debo agarrar mi fe y tengo que desarrollarla. ¿Qué hizo Abraham cuando el Señor le dijo, suelte lo que tiene, agarre a su mujer y siga adelante? Él obedeció. ¿Qué hizo? Desarrolló fe. Cuando Dios, años después, le dijo que ya el peladito había nacido, le dijo, ahora me lo llevas al monte y me lo sacrificas. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Qué desarrolló? Fe. Ahora, si Dios le hubiera dicho a Abraham, ahí arrancando, entrégueme a su hijo, Sin nacer, ¿no? suponiendo, en el arranque con el hijo ahí, ¿hubiera podido Abraham entregar a su hijo? No, porque no había desarrollado la fe. Primero necesitaba desarrollar la fe para creer que su esposa estéril y él, un viejito, podía Dios meter la mano para el milagro. La Biblia dice, llamo las cosas que no son. A ver, ¿qué es lo que no son? Lo que no es. Pero dice la Biblia que debo llamarlo como si fuese. Eso choca contra la mente, pero es el lenguaje y es el ejercicio que Dios quiere que nosotros hagamos. Si yo sigo visualizando a mi hijo necio, grosero, en las drogas, haciendo y deshaciendo, mal genio, ¿qué va a pasar? ¿Qué estoy incubando en mi fe hacia mi hijo? Lo mismo, usted esposa sigue viendo a su marido, es que no sé qué dirán las esposas de nosotros, no me pasa por la cabeza. ¿Qué podrán decir las mujeres de nosotros? Mejor que no le dicen. ¿Y qué decimos los hombres de las esposas? Me cuesta un trabajo pensarlo también. Pero ¿qué pasaría si yo empiezo a ver a mi esposa como dice Proverbios 31? ¿Qué pasaría si usted, esposa, comienza a ver a su marido como está en el Cantar de los Cantares? ¿Qué pasaría si usted comienza a llamar el nuevo mercado y el nuevo negocio, a llamar la nueva manera de relacionarse con su hijo? Aunque usted le dice al hijo, vamos, no quiero. Usted tiene que empezar a crear. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Abraham, ¿qué hizo? Creyó a Dios. Y esa es la escuela que usted y yo tenemos que hacer. Por eso vamos a hacer el seminario los jueves de Cabot sobre el fantástico recurso de la fe. Con cariño se lo digo. Usted y yo necesitamos aprender respecto de la fe. Si usted me dice que ya se graduó en la fe, amén. Lo invito a que venga y nos respalde en oración. Pero le puedo asegurar que estamos en, iba a decir, no, estamos en pañales, iba a decir otra cosa. En pañales, gracias. Gracias, Neto La Paz. Y esto solo sale por internet. Mire lo que dice el versículo 6. Fruto de que Abraham, ¿qué hizo? Creyó a Dios. Subraya ese pedacito. Creyó a Dios. Y aquí le quiero aclarar, lo hemos dicho muchas veces en el Senti. Yo le pregunto, ¿usted cree en Dios? Yo sí creo. Levante la mano. ¿Usted cree en Dios? Pero es que esa no es la pregunta. La pregunta correcta es, ¿usted le cree a Dios? Esa es la otra historia. A la hora de bendecir, cuando alguien le está haciendo daño,